Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de esta serie de entrevistas que tienen la finalidad de orientarnos en la búsqueda del conocimiento gnóstico. Como ya sabemos, la palabra gnosis significa conocimiento. Conocimiento de tipo superior, conocimiento trascendental. Podemos decir que la gnosis es la herencia de la divinidad para que el hombre pueda regresar a su origen divino. Y para platicar de estos temas tan interesantes, tenemos nuevamente al otro lado del micrófono a nuestro amigo Rafael Aris, director de la Asociación Gnóstica de Ciudad Guzmán, Estado de Jalisco. Rafael, te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrevista. Hola Miguel, muy buena tarde. Saludos y muy buenas tardes a todas aquellas personas que estén escuchando esta grabación, esta información que vamos a, con mucho gusto, compartirles. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo que nos ofreces, nos regalas para contestar algunas preguntas. Y las preguntas del día de hoy que te vamos a realizar tienen la finalidad de aclararnos lo que en la gnosis se llama los 4 caminos. Y para irnos adentrando en el tema, nos gustaría primero que nada que nos platiques sobre el camino interior. ¿Qué es el camino interior? Llamado también camino esotérico o iniciático. Sí, claro que sí, Miguel. Interesante. Vamos a disponernos a explicar de una forma que la gente que esté escuchando esta información nos puedan comprender de la mejor manera. El camino interior nos está hablando de ese comenzar a conocerse a uno mismo, ¿sí? Cuando se habla de el camino interior, entonces nos está diciendo, nos está invitando a que iniciemos un proceso de autoconocimiento dentro de nosotros mismos. Y es muy interesante, Miguel, que la gente sepa que a eso, sí, a esas personas que inician este recorrer en su mundo interior, en su vida interior, se les llama iniciados. Iniciado entonces es aquel que comienza a conocerse a sí mismo, que inicia a conocerse a sí mismo, con el objetivo de un día alcanzar la autognosis dentro de él, ¿sí? Encontrar la sabiduría dentro de él mismo. Muy bien, Rafael, por esta explicación. Siendo entonces el camino interior el método de autoconocimiento, la vía que nos ha de conducir a la autognosis, a la sabiduría que deviene de nuestro real ser, a nuestra divinidad interior, por supuesto. Podemos decir que ese camino es único, o hay alternativas que nos conduzcan al mismo destino, a la misma finalidad. Muy interesante tu planteamiento, Miguel, porque pudiéramos creer, ¿no? Si no estamos versados en enseñanzas trascendentales, que hay muchos caminos, muchas formas de llegar a la sabiduría o bien de llegar a Dios, ¿no? Que sería la máxima sabiduría, llegar a Dios, ¿no? En estos tiempos, como bien sabemos, existen infinidad de escuelas religiosas, de grupos místicos, de grupos de sociedades secretas, etcétera, que afirman solemnemente ser el camino, la única iglesia, la única religión que nos puede llevar a Dios, ¿no? Entonces, si nosotros andamos en cada grupo, si hacemos un transitar por muchos grupos religiosos, etcétera, pues encontramos que cada uno afirma solemnemente
ser el único camino o el camino correcto. Entonces alguien que ha andado en muchos de esos grupos, religiones, pues queda confundido, ¿no, Miguel? Y se pregunta, bueno, pues ¿a cuál le hago caso? ¿A cuál religión? ¿A cuál de estos grupos? De tal forma que entonces hay una gran confusión en estos tiempos, ¿no? Por saber realmente qué grupo religioso, esotérico, etcétera, realmente me brinda ese camino para llegar a Dios, a la sabiduría. Si nosotros apelamos al más grande maestro que ha existido en esta humanidad, si escudriñamos sus 4 evangelios, veremos que Jesús el Cristo indica, ¿no?, señala solemnemente que solo hay un camino, ¿sí? El Cristo le dice la puerta estrecha, ¿sí?, el camino angosto, y él lo afirma solemnemente que muchos buscan pero pocos lo encuentran, ¿no? Estas son palabras irrefutables del Maestro Jesús. No estamos inventando absolutamente nada. El gran Mesías lo afirma solemnemente, ¿sí? Que te preocupes por buscar ese único camino que hay, cuya puerta es estrecha, el camino es largo y difícil de recorrer, lo dice el Señor. Entonces, cada grupo religioso afirma ser ese camino, ¿no? Entonces, ¿quién de todos esos grupos tiene la razón? Lo importante, Miguelito, es de que ninguno de todos esos grupos tienen la razón, pues se equivocan terriblemente, porque ese camino que marca Jesús, Miguel, la gente que nos escucha, no está fuera de nosotros, no está en alguna iglesia, en alguna congregación, en algún pastor, en algún libro, fuera de nosotros, no. Está dentro de nosotros mismos. De ahí entonces que el Cristo lo diga que es difícil de encontrar, ¿no? Sí, así es, efectivamente, Miguel, porque todos los seres humanos están volcados hacia afuera. Creen que yendo a un templo, escuchando a un pastor cantando, van a estar con Dios, que ese es el camino. Pero deben de saber aquellas gentes que nos escuchan que ese es un fatal error. Eso jamás lo dijo el Cristo, que ese era el camino. Ese camino, esa puerta estrecha que conduce al camino difícil de recorrer, que dice Jesús, está en nuestro interior. Entonces, el verdadero camino es conocerse a sí mismo, ¿sí? Es iniciar este proceso que estamos comentando de autoconocimiento para ser sabio y alcanzar la comunión con Dios. Al escuchar tu respuesta, entendemos que existe solo un camino, el camino estrecho, angosto y difícil que marcara el gran Maestro Jesús el Cristo. Siendo esto así, ¿por qué ahora en nuestros tiempos y ya desde hace algunos siglos atrás se habla de varios caminos que nos pueden conducir a Dios? La respuesta es sencilla, Miguel: por ignorancia, ¿sí? En estos tiempos que vimos, como lo platicamos en la plática, en la entrevista anterior, nos hemos alejado de la verdadera sabiduría, del verdadero conocimiento. Comentábamos que en la antigüedad las grandes culturas tenían la sabiduría universal, la gnosis. Ellos sabían perfectamente que el único camino para llegar a Dios era autoconociéndose a sí mismo. Pero también dijimos que con el paso de los siglos, hasta llegar al tiempo de hoy, los hombres nos alejamos de la verdadera sabiduría y caímos en la ignorancia en la que nos encontramos hoy en día. Entonces, esta creencia de creer que existen muchos caminos, 4, 7, 12, 24, etcétera, es producto de la ignorancia realmente. Porque Jesús el Cristo lo dice bien claro, pero pues en estos tiempos la ignorancia nos lleva a cometer tan
terribles afirmaciones. Muy bien, muchas gracias por esa aclaración tan importante. Y siendo entonces que hay solo un camino, ¿por qué entonces se habla en la Gnosis de 4 caminos que nos pueden servir para llegar a Dios? Muy bien, vale la pena que aclaremos a las gentes que nos escuchan, porque a veces en el conocimiento gnóstico o en los conocimientos esotéricos del siglo pasado se mencionaban que había 4 caminos. En realidad, de verdad, podemos verlo desde un punto de vista simbólico o numérico, ¿no? Como platicábamos en la entrevista anterior, el 4 es un número simbólico. Indica, pues digamos, la vida, ¿no? El fundamento de la vida. Entonces, pudiéramos decir que ciertos autores esoteristas del siglo anterior, de finales de los 800, comienzos de los 900, no teniendo verdadero conocimiento gnóstico en su totalidad, pues afirmaron que había 4 caminos que conducían a Dios, pero ellos también afirmaban que esos 4 caminos se sintetizaban en uno solo: la sabiduría, la gnosis. Entonces, realmente pudiéramos decir que es más bien una interpretación simbólica eso, Miguel. Ok, muy interesante la respuesta que nos has dado. Entonces, ¿puedes tú en esos momentos explicarnos cuáles son esos 4 caminos de los que se hablan y cómo recomienda la enseñanza gnóstica, el conocimiento universal, aplicarlos a la vida que llevamos, a nuestra vida diaria, para que den los resultados que se esperan, esos resultados de autoconocernos, de llegar a la sabiduría? Sí, claro que sí. Bien vale la pena que aclaremos esto a la gente que nos escucha, a la gente que se está interesando en estas informaciones, para dejar bien claro qué es esto de los 4 caminos y cómo es esto que sí se sintetizan en el uno solo, en el único camino, que es la gnosis. Efectivamente, Miguel, de la gnosis, digamos, estos autores desprenden otros caminos, pero que forman parte de del mismo camino, ¿no? de la gnosis. Hubo un autor, ¿sí? De origen ruso llamado Gurdjieff, que fue el que dio a conocer esto. Se hizo popular esta información gracias a este investigador esoterista llamado Gurdjieff, ¿sí? Él decía que el primer camino que había, que tenía un alma que desarrollar, era el camino del monje, ¿sí? Este camino del monje, decía este esoterista del siglo anterior, nos va a llevar al desarrollo de la fuerza del corazón, la fuerza, digamos, espiritual, fundamentada en oraciones, en ejercicios litúrgicos, en misas, en el estudio de las cosas sagradas, ¿sí? Entonces, este autor llamado Gurdjieff decía, hay que estudiar esa parte del conocimiento, ¿sí? La parte religiosa, la parte mística, el estudio de los santos, las oraciones, los rituales sagrados, las enseñanzas religiosas, etcétera. Sí, esta separación gnóstica a este autor le llamaba el camino del monje. Después decía que estaba el camino del fakir. Sí. Gurdjieff afirmaba que el camino del fakir es ese camino en el cual se desarrolla una voluntad consciente, una voluntad superior, que nos permite tener un dominio de nuestro cuerpo físico y de todos sus funcionamientos, ¿no?
No estará por demás comentar rápidamente a la gente que nos oye que los faquires, la escuela actual de los faquires, exclusivamente aquellas almas que siguen el camino del faquir nada más, logran hacer grandes prodigios de control y dominio de su cuerpo físico. Es asombroso lo que logran hacer los faquires de la India, de Turquía, de llegar al extremo, por ejemplo, de no sentir ningún dolor de su cuerpo si ellos no lo quieren, de someter a su cuerpo a ayunos de meses y no sentir hambre, ¿sí? Dominar con la voluntad superior su cuerpo físico. Bueno, yo quiero que la gente que nos oiga comprenda que esto salió de la gnosis, ¿sí? Desafortunadamente, hoy en día, los faquiristas de allá de Oriente, de la India, de Turquía, de esos lugares, pues, se quedaron nada más con eso. Se quedaron con esa parte de la gnosis, ¿sí? La gnosis te invita a que, sí, definitivamente conozcas tu cuerpo físico y logres tener un dominio de sus funcionamientos, de su biología, a través de la voluntad, ¿sí? Del control de la voluntad consciente, ¿no? El otro camino es el camino del yogi o de la yoga, ¿sí? ¿Qué estudia o qué es lo que se refiere con este camino? El estudio de la mente, el conocimiento de nuestra tan famosa mente. La yoga actual, las personas que se dedican únicamente a la pura yoga, la gente sabrá que se dedican al estudio de la mente, el dominio de la mente, el conocimiento de la mente, todo lo que tenga que ver con el razonamiento, con el intelecto, etcétera. La gnosis también entonces nos lleva o nos invita a tocar esta parte de nosotros mismos, ¿sí? El estudio de la mente, su conocimiento, un dominio de nuestra mente, ¿sí? Y decía Gurdjieff, por último, el cuarto camino o la cuarta vía, ¿sí? O sea, las primeras tres son estas que mencionamos. Gurdjieff después decía, bueno, y el último camino es ya ahora sí la sabiduría, la gnosis, ¿sí? Entonces, que quede bien claro que es los primeros tres caminos, el del monje, el del fakir y el del yoga, realmente están dentro de la gnosis, ¿no? La sabiduría gnóstica entonces nos va a enseñar, ¿sí?, a desarrollar el camino del monje, es decir, nos va a enseñar la sabiduría divina a estudiar, por ejemplo, las oraciones sagradas, a prácticas o rituales o ejercicios que nos van a permitir una comunión con Dios, ¿no? Trabajar con la parte del corazón, con la parte de la emoción, ¿sí? Eso nos enseña la gnosis, la sabiduría. O sea, el único camino nos enseña eso, ¿sí? También la gnosis, la sabiduría nos enseña a conocer nuestro cuerpo físico, ¿sí? A tener un dominio de nuestro cuerpo físico, a tener un control sobre él, ¿sí? Nosotros controlar nuestro cuerpo, no que el cuerpo nos controle a nosotros. Ese es el camino del fakir que decía Gurdjieff, ¿sí? Y la gnosis, la sabiduría, también nos va a enseñar lo que es nuestra mente, el estudio íntegro de la mente, cómo dominarla nosotros, por así decirlo, ¿no? Tener un dominio de ella, sí, para poder, digamos, conocernos a fondo realmente. Entonces, Gurdjieff, este personaje, pues digamos, debido a que la época en la que él vivió, el conocimiento gnóstico no estaba, digamos, difundido en el mundo como hoy en día, pues entonces él quiso, digamos, separar en estas cuatro caminos, en estas cuatro partes, la sabiduría. Pero en realidad, de verdad, quiero que quede bien claro a toda la gente que nos oye, que no están separados realmente, ¿sí? La gnosis nos lleva a tocar estas tres partes de nosotros, aquí y ahora, en el diario vivir, con el conocimiento gnóstico.
Muy interesante esto que nos comentas acerca de los 4 caminos que en realidad se sintetizan en uno solo, como bien lo dijiste. Y bueno, ahora te queremos preguntar algo que de alguna forma pues ya nos has contestado con tu explicación que nos acabas de dar, pero que nos gustaría que nos los explicaras más puntualmente para que quede bien claro este aspecto. Porque cuando hablamos de los 4 caminos y especialmente del cuarto camino, inmediatamente se nos viene a la mente la figura de Gurdjieff. En nuestro tiempo, Gurdjieff es muy conocido dentro del esoterismo por su labor que hizo. Como sabemos, él fundó el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre e incluso muchas personalidades del siglo pasado y se interesaron en sus enseñanzas que él las llamó el cuarto camino. Te queremos preguntar entonces, ¿el sistema que enseña la escuela que fundó Gurdjieff es realmente el cuarto camino, la síntesis? Muy bien, mira, vale la pena aclarar un poquito a las gentes de este siglo XXI, del 2020 que nos escuchan, quién fue realmente Gurdjieff para poder entender esto de los 4 caminos y el único camino. Gurdjieff fue un alma inquieta, ¿no?, que en Europa buscaba esta clase de conocimiento que hoy podemos llamar gnosis, sabiduría, allá a finales de los 800, ¿no?, principios de los 900. Esta sabiduría, la gnosis, solamente se encontraba en el Tíbet. Entonces, él fue al Tíbet, recibió una enseñanza para principiantes, ¿sí?, podríamos llamarla gnóstica. Entonces, cuando él tuvo una enseñanza básica, esencial de gnosis, pidió permiso a los lamas tibetanos para regresar a Europa y difundir la gnosis, o esas primeras letras de la gnosis que le enseñaron en el Tíbet. Con muy buena intención y definitivamente haciendo una gran labor en su momento, porque no existía este conocimiento que hoy en día afortunadamente tenemos a principios del siglo pasado. No existía, la gente no tenía acceso a tanto esoterismo, a tanta información de culturas occidentales, budismos, etc. Lo que debemos de reconocerle, y honor a que honor merece, es que Gurdjieff abrió brecha, abrió campo en Europa, en Occidente, para que las gentes supieran que existía ese conocimiento antiquísimo, sagrado, ¿sí?, que hoy denominamos gnosis. Entonces, él fundó, como tú bien mencionas, ese instituto. Y sí, atrajo a muchas personalidades, gente de todas clases sociales, etcétera. Pero lo que también hay que aclararle bien es que él enseñó nada más los primeros pasos gnósticos o de conocimiento gnóstico. Allí fue cuando él, queriendo dar una enseñanza un poquito básica, así como para principiantes, a las gentes que acudían a él, fue donde él sacó esto, que había que desarrollar 4 caminos, y él fue el que los separó esto, como para que entendieran mejor las gentes de su época. Pero él hasta lo reconocía y lo afirmaba, que el auténtico camino era el cuarto, el de la sabiduría gnóstica, ¿sí? Entonces él, tenemos entendido que cumplió esa gran misión, esa gran labor de abrir brecha, de abrir campo, de difundir las enseñanzas que estaban ocultas en otros tiempos. Pero desafortunadamente Gurdjieff no alcanzó la maestría, ¿sí? Es decir, Gurdjieff no alcanzó la autognosis dentro de él, ¿sí? No conquistó la sabiduría dentro de él. Es importante entonces también que la gente sepa esto, ¿sí?
Muy bien, muy interesante esto que nos has explicado. Y por esto que nos has acabado de comentar, entendemos que el cuarto camino entonces no es algo nuevo, no es algo que haya sido creado por Gurdjieff, sino que es un camino que siempre ha existido en la esencia de todas las tradiciones herméticas, que con el paso de los siglos y la involución en la que entró la humanidad desde hace varios siglos atrás, ese camino se fragmentó, surgiendo, como bien lo comentabas anteriormente, infinidad de caminos muy distintos al camino original. Siendo entonces la gnosis un conocimiento universal, una filosofía perenne, siendo la gnosis la esencia de todas las tradiciones iniciáticas, ¿podemos afirmar que la gnosis es el único camino? Es decir, que es el camino que se ha enseñado siempre desde los antiguos tiempos. Muy bien, muy bien. Si nosotros estudiamos detenidamente a los grandes sabios de la humanidad, a las grandes culturas de la antigüedad, todas y todos estos sabios afirman solemnemente que el único camino para llegar a la divinidad, a Dios, es que te conozcas a ti mismo, que encuentres o busques, ¿sí?, dentro de ti ese conocimiento que te permita llegar a Dios. Ese conocimiento que permite al hombre llegar a Dios se llama gnosis, sabiduría divina. Y efectivamente, el único camino está dentro de nosotros mismos, como lo dijimos. No hay otro camino. Afuera no vamos a encontrar a Dios, ¿sí? Hay que, en estos tiempos que vivimos, cambiar nuestra forma de ver la vida y comprender que realmente todo está dentro de nosotros. Y allí es a donde debemos de volcarnos, Miguel. Muy bien, y bueno, el tiempo se nos agota. Y ya para ir cerrando esta entrevista, ¿puedes darnos tu conclusión sobre este tema de los 4 caminos? ¿De qué le sirve a la persona que llega a alguna asociación gnóstica el estudio de esto? ¿Y de qué forma pues se puede vivir estos caminos en la vida moderna que estamos, ¿no? Con esta vida pues tan agitada, ¿no? Que quizás, por ejemplo, algunos digan o piensen, bueno, es que yo vivir el faquirismo, pues no, la verdad, ¿no? O meterme o volverme un monje, ya sea budista, un monje cristiano, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿puedes tú sintetizarnos esto que acabas ya de explicarnos, que es bastante información, pero puntualizarlo un poquito más? Claro que sí. Muy, muy importante que aclaremos eso, porque muchas personas, Miguel, pues pueden decir, bueno, entonces en la gnosis me voy a convertir en un monje un rato y luego voy a hacer fakir y luego voy a hacer yoga. No es así, no es así. Estas separaciones realmente están unidas dentro de la gnosis. Es decir, la gente que llegue a nuestras instituciones gnósticas que hay por todo el mundo, se acerque a nuestras aulas de estudio, o bien vía internet esté recibiendo esta información, realmente va a recibir el conocimiento, ¿sí?, del monje, el conocimiento o el camino del yoga, el camino del fakir, el conocimiento, pero para que lo viva en su diario vivir, no para que se vaya o se aísle en algún lugar apartado y se dedique exclusivamente a un solo camino, no. Es decir, la gnosis nos va a enseñar prácticas, oraciones, ejercicios que te permitan a ti comunicarte con tu Dios en el diario vivir, en el trabajo, en la oficina, en tu casa, ¿sí? Que desarrolles la fuerza de tu corazón, que desarrolles una emoción hacia Dios, ¿sí?, en el diario vivir. La gente también recibirá una información aquí en las clases de gnosis, a través de todas las informaciones, conferencias, libros que hay gnósticos, de cómo también ser un yoga, es decir, que conozca su mente
que domine su mente, ejercicios, prácticas, informaciones para adentrarnos en ese mundo de nuestra mente, sin necesidad de encerrarnos y mucho menos, sino en el diario vivir aplicar estas informaciones. Y también la gente que llegue a la gnosis, que nos escuche, etcétera, recibirá informaciones en cada conferencia de cómo conocer su cuerpo físico, cómo poderlo dominar, controlar, porque tenemos nosotros que dominar a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es un instrumento al que debemos de manejar y controlar nosotros, no que el cuerpo nos controle a nosotros. Entonces, la gnosis en cada conferencia, en cada información, nos da una herramienta para conocer nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces, realmente, Miguel, las gentes que lleguen a nuestros estudios, en la sabiduría gnóstica encontrarán realmente estas 3 ramificaciones que hizo Gurdjieff, que separó, para que las hagamos en el diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra casa, etcétera, etcétera. Es lo maravilloso de la gnosis. Por eso es el único camino, realmente. Es el único. Muy bien, pues muchas gracias por esta explicación. Y bueno, es así como concluimos esta entrevista con estas palabras de nuestro gran amigo Rafael. Agradecemos su tiempo, de todas las personas que nos están escuchando, que siguen con atención estas pláticas, estas entrevistas. Y nuevamente, Rafael, te agradecemos por tu tiempo y por todas estas aportaciones que nos das para que se vaya conociendo, difundiendo cada vez más el conocimiento universal, el conocimiento gnóstico, el conocimiento que nos va a llevar a descubrirnos, a conocernos a sí mismos. Sí, pues fue un gusto, Miguel, nuevamente compartir micrófonos contigo, compartirles a la gente que escuchan este audio, esta información. Realmente es un placer maravilloso difundir la gnosis en todo el mundo. Los invitamos a la gente que en algún lugar del mundo nos escuche, que asistan a grupos gnósticos en sus ciudades. Hay por todo el mundo escuelas gnósticas. Pues muchas gracias, Miguel, por tu invitación a una nueva conferencia. Pues bien, nos despedimos.